Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir este espacio al cual he sido invitado por el doctor Héctor Fong, a quien tengo el gusto de conocerlo. Esta es una colaboración eminentemente académica. Quisiera dejar en claro que no tengo conflicto de intereses políticos. Mi colaboración es eminentemente académica y vamos en pro de la academia. Entonces se me solicitó que eh, compartiera un tema académico para ustedes. Entiendo que es una actividad eh, para el grupo, para la preparación prehospitalaria de la gente que va a iniciar el externado en cuarto año de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, luego de establecer mi participación eminentemente académica, voy a iniciar y vamos a compartir pantalla. Se me ha solicitado que hablemos un poquito sobre lo que es el manejo del paciente politraumatizado en la sala de urgencias. Me presento, soy el doctor Napoleón Méndez, trabajo en el Hospital General San Juan de Dios como jefe de sección quirúrgica del departamento de emergencia de ese hospital. Y también tengo el honor de ser profesor titular de la Universidad de San Carlos. Muy bien, vamos a hablar un poco en estos minutos que vienen del manejo del paciente con trauma. Primero, vamos a establecer el concepto de lo que es trauma. Entendemos por trauma lesiones a órganos o sistemas provocados por el intercambio de energía con intensidad variable, que puede provocar cambios locales o sistémicos derivados de la lesión. La energía que más frecuentemente causa daño es la energía cinética, que es lo que más vemos en trauma. Dependiendo de la intensidad, 50% de los pacientes graves por trauma fallecen en la escena, generalmente por lesiones graves del sistema nervioso central o por lesiones que causen exsanguinación. 50% más o menos van a sobrevivir y deben de ser atendidos en los primeros minutos o en lo que se es conocido como hora dorada, pero realmente no es una hora, pues puede ser 65 minutos, 65 segundos, y en lo que en ese primer contacto, en los primeros minutos o primer tiempo que hagamos por el paciente, va a depender mucho la sobrevida y el pronóstico que el paciente traumatizado va a tener. Muy bien. Lamentablemente, el trauma es una epidemia tan agresiva y tan mortal como el mismo COVID, que todos le tenemos miedo. Pero el trauma es una epidemia mucho más vieja que el COVID y realmente nos ha matado una gran cantidad de población y nos sigue matando y nos sigue provocando morbilidad y nos sigue provocando problemas sociales, económicos y médicos. Viene siendo la principal causa de muerte e invalidez en el grupo de adolescentes y adultos jóvenes. Fíjense que para el año 2000 la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio de qué tanto era la magnitud de la epidemia del trauma y se documentó que en el año 2000 fallecieron aproximadamente casi 3 millones de personas jóvenes por esta situación. Y por cada paciente fallecido había más o menos entre 40 a 50 víctimas de traumatismo que llegaban a hospital. O sea, una cantidad, multipliquen 3,
3 millones por 50 individuos son como 150 millones de pacientes que consultan al año por trauma aproximadamente, y eso se ha persistido. La balacera se desató en pleno cementerio. Presuntos integrantes de una pandilla rival dispararon indiscriminadamente contra los asistentes al sepelio de un joven asesinado el día antes. Arnoldo conducía el montacargas. Vean, lamentablemente, esta es una noticia. Estaban unos familiares en el sepelio de un individuo fallecido por trauma, y al mismo sepelio llegaron a acribillar a varias personas y hubo varios muertos. Eso es nuestra triste realidad, y no pasa un día en los hospitales de referencia como el San Juan de Dios y el Roosevelt sin que llegue un individuo víctima de trauma intencionado y también de traumatismo no intencionado como eventos de tránsito. Según las cifras del INASIF, hubo 3.884 necropsias por homicidios en el 2017. Eso nos da un promedio de 10 individuos muertos al día por violencia intencionada. En junio del 2000, hasta junio del 2019 hubo 372 muertes, o sea que fluctúa, pero lamentablemente no hemos llegado a la baja. Y es realmente triste saber que 10 guatemaltecos diariamente fallecen en el país consecuencia de la violencia, un promedio de 12.4 al día. Las principales causas de muerte traumática son las lesiones del sistema nervioso central y las lesiones que causan hemorragia. Los pacientes que logran sobrevivir, y vamos a hablar de las víctimas que requieren atención de trauma. ¿Cómo es el manejo? En el manejo prehospitalario, que es un capítulo aparte, muy importante porque deriva precisamente de una buena calidad de atención prehospitalaria, el buen pronóstico del paciente hospitalario. Ahora, ¿qué se hace en hospital? Bueno, todo paciente traumatizado debe ser considerado grave hasta demostrar lo contrario. Son importantes los antecedentes del evento y la cinemática del trauma, qué fue lo que pasó, cómo fue, qué tan intenso, qué tantas víctimas hubo, para poder establecer más o menos la gravedad que el individuo pudiera tener independientemente de la clínica manifiesta que pueda llegar a tener el paciente, para saber a qué tanta profundidad debemos de llegar a estudios complementarios o qué tanta atención debemos a ese paciente. Debe existir un protocolo ordenado por el que deben de pasar todos los pacientes víctimas de trauma, sin excepción, y eso actualmente lo tenemos en el Hospital General San Juan de Dios establecido. La ruta crítica del paciente traumatizado, que no pasan por la clasificación, sino que de la ambulancia son directamente llevados al cuarto de choque para su evaluación. Y lo que hacemos en el cuarto de choque, se llama cuarto de choque, es un lugar que tenemos contiguo a la emergencia, en donde hacemos la evaluación primaria y las atenciones que el paciente requiera. ¿Qué es la evaluación primaria? La evaluación primaria es la que se realiza en los primeros 5 minutos y el objetivo es detectar y tratar las lesiones potencialmente letales. Las vamos descubriendo y las vamos tratando. Lo que puede matar al individuo en esos segundos que estamos viendo. Durante la evaluación primaria se deben de cumplir la valoración de 5 aspectos que van en ese orden internacionalmente conocido por siglas, el ABCDE de la atención del paciente politraumatizado. Eso es lo que se hace en los primeros 5 minutos. Luego de establecer esas prioridades, entonces nos vamos a la evaluación secundaria, que se hace más ya con más detenimiento, fijándonos más en los diagnósticos primarios y a más hacia cuidados definitivos, pero habiendo salvado la vida o los problemas que amenacen la vida durante la atención primaria. En trauma siempre debe usarse la secuencia del ABC. La tendencia en medicina prehospitalaria es al manejo de la hemorragia externa exsanguinante, o sea, primero el CAB, y posiblemente eso va a cambiar en el futuro en medicina prehospitalaria. Tal vez en la medicina hospitalaria, no sé si va a pasar la prueba del tiempo el cambiar el algoritmo del ABCDE por el CAB, no sabemos. Pero el objetivo es establecer qué prioridades tiene el paciente, detectar, repito, qué problemas
ponen en riesgo la vida del paciente. Manejarlo y establecer prioridades, porque puede ser que el paciente no tenga una urgencia, sino que tenga 3 o 4 urgencias, porque tiene 3 o 4 sistemas lesionados. El objetivo en todo momento en el paciente con trauma es salvar la vida de las potenciales lesiones letales que el paciente pueda tener. ¿Cuáles son esas lesiones letales? Puede ser lesiones de la vía aérea superior comprometida por alteración del estado de la conciencia, edema, lesión directa, que dejan al paciente en coma y se deprime su sistema de respuesta y el paciente puede deprimirse y puede llegar a tener problemas de vía aérea sin tener una lesión directa de vía aérea. Ventilación comprometida, como en el caso de los neumotórax abiertos, neumotórax a tensión, neumotórax masivo, contusión pulmonar extensa, tórax inestable. Problemas de choque o problemas de hipertensión intracraniana que también pongan al paciente en riesgo porque esa hipertensión intracraniana va a provocar coma y el coma va a provocar ese problema de compromiso de la vía aérea. El paciente puede fallecer de hipoxia. Lo primero que hacemos en el paciente con trauma es el manejo de la vía aérea. Por eso es que va el A, porque el ABCDE significa esto. A de vía aérea, B de ventilación o de breathing, C de circulación, D de déficit neurológico y E de el examen físico completo o de la exposición. En trauma manejamos primero el A porque el establecimiento de la vía aérea es esencial para el individuo en urgencias. Es el elemento primordial y prioritario en trauma. Es el paso número 1, es indispensable y es una condición para continuar con el manejo del paciente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo fisiológicamente es aeróbico por exclusividad y la falta de oxígeno de un nivel medio a grave va a provocar cambios profundos en la fisiología hasta llegar a la muerte celular y la muerte del individuo, obviamente. Van a haber órganos que soportan menos la hipoxia, como el corazón y el cerebro. Y el daño anoxoisquémico cerebral puede establecerse ante una hipoxia sostenida de 5 minutos. Después de ese tiempo, ya las consecuencias del daño por hipoxia son irreversibles. Y vamos a tener un paciente para siempre sin tener toda su fisiología y su conciencia y sus actividades cerebrales superiores normales por ese daño anoxoisquémico. Bajo esa premisa, pues a todo paciente politraumatizado, independientemente de cómo lo veamos al inicio, le vamos a poner oxígeno suplementario para subir ese porcentaje de FiO2 del 21%, que normalmente es la fracción de oxígeno respirado, a por lo menos un 40%, haciéndolo respirar en mascarilla, en un sistema de mascarilla. La elevación del mentón para provocar la verticalización de la vía aérea y permitir un flujo menos dificultoso de aire hacia el sistema respiratorio. El barrido y la aspiración de la orofaringe, el uso de cánula naso u orofaringea en pacientes inconscientes, la mascarilla de ambú en casos de insuficiencia respiratoria. Ese es uno de los dispositivos que más utilizamos en el hospital y que nos puede llegar a dar un porcentaje de fracción respirada de oxígeno hasta de 80%, 90%, mientras establecemos una vía aérea definitiva. Hay algunas formas como el dispositivo de Guedel. Vea, aquí está en la diapositiva cómo se coloca el dispositivo de Guedel y nos va a evitar que los pacientes con alteración del estado de la conciencia que deprimen sus reflejos y hace que la lengua caiga hacia la vía aérea y la obstruya, esto se evita, porque es una vía aérea permeable a través de este dispositivo. Se llama Guedel. Esos son, todo lo que hablamos son maniobras temporales. Si el paciente, a pesar
de las maniobras que hicimos tuviese alguno de estos signos como taquipnea, jadeo, agitación, respiración ruidosa, uso de músculos accesorios, cianosis o peor aún que estuviese apnéico, ese paciente va a necesitar el establecimiento de una vía aérea segura. Y cuando hablamos de vía aérea segura, estamos hablando de la clásica intubación orotraqueal, que es el estándar de oro y que es lo primero que pensamos colocar al paciente si tiene compromiso en la vía aérea. Hay algunas otras alternativas, como la intubación nasotraqueal, la máscara laringea, el acceso quirúrgico, pero lo primero que debemos voltear a ver como posibilidad es la intubación orotraqueal. Tiene un 97% de éxito. En un 3% de los casos que no se logra, puede ser por anatomía, en los pacientes que ya tienen, antes del trauma, una condición difícil como micrognatia, cuello corto, tráquea anterior, o por trauma directo como edema de lengua y vía aérea superior. Debe uno intentar la intubación del paciente 3 intentos por máximo, cada uno con preoxigenación adecuada para no tener esos bajones de oxígeno. Si no se puede, debemos de pasar a otro dispositivo como los dispositivos supraglóticos o el establecimiento de la vía aérea quirúrgica, porque estamos hablando de lo que se conoce como una vía aérea difícil. De los dispositivos supraglóticos, uno de los más conocidos es la máscara laringea, que la pueden ver en esta diapositiva. La máscara laringea tiene las ventajas de que técnicamente es menos difícil de colocarla, no se necesita intubar directamente y tener la capacidad de intubar la tráquea, sino que se puede colocar antes de la tráquea. Tiene la desventaja que es una vía aérea temporal también, porque si el paciente con estómago lleno en trauma pudiera provocar ciertos riesgos de broncoaspiración, pero es una alternativa que les puede sacar de problemas. Cuando todo esto fracasa, todos estos dispositivos, porque hay otros más, además de la máscara laringea, hasta el Fabstract, podemos charlar, podemos compartir con gusto alguna charla de vía aérea difícil y podríamos hablar mucho sobre dispositivos supraglóticos antes de llegar a la vía aérea quirúrgica, pero lo que más se utiliza es la máscara laringea. Cuando todo esto fracasa, ya pensamos en la cirugía, en adquirir una vía aérea a través del abordaje quirúrgico del cartílago cricoides. Ustedes se tocan la manzana de Adán, debajo de la manzana de Adán hay otro cartílago, la manzana de Adán es el tiroides, abajo está el cricoides, y entre los dos hay una membranita, si se la tocan, que es la membrana cricotiroidea. Abrimos piel celular subcutáneo y ahí nomás a menos de 1 centímetro vamos a tener la membrana cricotiroidea, que es la que se abre y es la elección de urgencia como acceso para una vía aérea difícil que no se puede por otras vías. Ese paciente es del Hospital San Juan de Dios. Pueden ver que le hicimos una cricotiroidotomía con un tubo temporal y ahí lo estamos ya intentando intubar en una condición electiva, pero ya se le había salvado la vida al paciente a través de una cricotiroidotomía. Estamos haciendo el intento de la intubación. Muy bien. Como para vía aérea, la hiperextensión, el movimiento de hiperextensión del cuello nos da una ventaja porque verticaliza la vía aérea, pero también ante una posible columna inestable, eso pudiera provocar hiperextensión o flexión o hiperlateralización, eso nos puede provocar un daño medular. Así que hay que tomarlo en cuenta en el paciente politraumatizado y hacerlo con cuidado. Hay algunos grupos de riesgo para lesiones de vía aérea, como las lesiones maxilofaciales severas, los pacientes con quemadura de vía aérea, las lesiones directas de la vía aérea, como este paciente con múltiples impactos de herida por arma de fuego, con una lesión bien pegada central en la tráquea, aunque tiene su factor protector, ¿verdad? Este muchacho va a salir adelante, de hecho salió adelante.
Este paciente que tiene un hematoma creciente por compresión en la vía aérea, que tiene un balazo, tiene una lesión de carótida y no tiene lesión de vía aérea directa, pero sí tiene este gran hematoma que nos está desplazando la vía aérea y nos puede comprometer esa vía aérea de una forma que puede provocar riesgo en su vida. Este es un acceso de urgencia en situaciones extremas, ahí mismo en donde estaba la lesión por degollamiento, pues ahí mismo le colocamos ese tubo en el cricoides que estaba 100% seccionado. Son casos dramáticos. Luego pasamos a la B de la ventilación, teniendo establecido una vía aérea asegurada por cualquiera de las formas. Y recuérdense que la ventilación permite un adecuado intercambio gaseoso con salida de CO2 y entrada de oxígeno. La patencia depende de 3 cosas: de una buena función de la pared torácica, de una buena función pulmonar y de una buena movilidad del diafragma. Cualquiera de esos 3 componentes que esté comprometido va a provocar entonces un problema en la ventilación. No va a haber un buen intercambio gaseoso y eso se da en estas entidades como el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el neumotórax masivo y la contusión pulmonar, que son las que debemos de buscar, además del tórax inestable, y lo hacemos a través del examen físico. Estos son algunos signos que el paciente va a tener: plétora yugular, asimetría en la expansión, uso de músculos accesorios, contusiones, heridas, disnea, agitación, cambios en la frecuencia respiratoria, enfisema, crepitación, hiperresonancia, matidez o timpanismo. Este es un paciente en una tomografía que claramente se ve aire dentro de la cavidad pleural y esto es un neumotórax que se puede agravar durante la resucitación debido a que hacemos una generosa presión positiva cuando estamos colocando esa máscara con ambú que les enseñé. El paciente puede tener un pequeño porcentaje de compromiso de parénquima porque hay un neumotórax acá ocupando espacio y se puede agrandar haciendo esa maniobra de hiperventilación, así que hay que tener cuidado cuando manejamos la vía aérea, siempre tomar en cuenta que el paciente con neumotórax es peligroso porque puede desarrollar un neumotórax a tensión. En todos los casos, el tratamiento es la colocación de un tubo torácico. El tubo torácico va en el quinto espacio intercostal, atravesando la pleura, ¿sí? Como se está colocando acá, con anestesia local. Y se puede colocar varias formas, varias técnicas, pero eso va a provocar lo que se llama sello de agua, va hacia el agua y eso iguala las presiones, porque en el neumotórax lo que tenemos es un cambio de presión de negativo a positivo dentro del tórax y eso nos va a alterar la dinámica cardiovascular y igualamos esas presiones y la volvemos a lo normal a través de este dispositivo que va a caer a un dispositivo, a un escape de agua, por eso se llama sello de agua. La C de circulación. El objetivo de la evaluación de la C de circulación es detectar los pacientes con choque o riesgo del mismo. En trauma, la presentación de choque hemorrágico es la más frecuente. Es un diagnóstico clínico y la corrección de la causa debe ser pronta y efectiva. ¿Cuáles son los signos más frecuentes que vemos en un paciente con choque? Pues no es la hipotensión, fíjense. Sí, todo paciente con choque invariablemente va a tener cambios en la presión arterial, pero hay signos más tempranos, como la taquicardia, como los cambios en el llenado capilar, que llega a ser lento, piel pálida, sudorosa y fría, y pulsos periféricos débiles, palpados débiles. Muy importante los cambios en el estado mental. Vamos a ver pacientes deteriorados, que hablan incoherencias. No es por efecto de drogas o alcohol, puede ser por hipoxia, porque le está llegando poca sangre al cerebro en ese paciente que tiene un compromiso de choque hemorrágico. Y por supuesto, cambios en la presión arterial que va a ser un sine qua non de choque, pero puede llegar tarde. Hay signos más tempranos. En hemorragia, nos enseñó los preceptos del doctor Cannon en 1918. Son las 2 premisas para controlar el choque hemorrágico. Primero, el control de la hemorragia y luego la restitución con volumen. Importante en trauma que tengamos bien claro
el concepto y la importancia de detener la hemorragia pronto. Hay varios escenarios de hemorragia a los cuales nos podemos enfrentar, como este paciente con este machetazo, que por muy dramático que sea, le colocamos una compresa y el paciente deja de sangrar, después de llevarlo a hacer operaciones para hacerle un reparo definitivo. Es una hemorragia compresiva. Una situación diferente a un paciente con una herida por arma de fuego, como este caso, en el cual vemos que el corazón está sangrando. Y ahí no hay forma de compresionar. Ahí tenemos que hacer una toracotomía para poder llegar al espacio del corazón. Ahí tenemos el ventrículo entre los dedos y eso es más complejo. O este paciente con una herida por arma de fuego, con una lesión del abdomen y con un sangrado masivo por la vena cava. Ahí no hay una hemorragia que podamos comprimir, sino que hay que llegar a través del acceso quirúrgico y la cosa se va complicando. En la primera de los casos, el acceso es a través de una toracotomía anterolateral izquierda, que solo se puede hacer en el ámbito hospitalario, y el segundo también igualmente, bajo condiciones bien controladas, una laparotomía exploradora. Vemos cómo en cuestión de segundos estamos entrando a las cavidades y estamos haciendo esto con rapidez, no por lujo, no para que nos vean la habilidad, sino que porque el paciente está desangrando y necesita que lleguemos rápido al sitio para controlar la hemorragia. Atención, pueden haber algunos sitios que están sangrando activamente, son sitios de sangrado activo, pero no los estamos viendo. Son 3. Tómenlos en cuenta, les va a servir para todo el tiempo. Tórax, abdomen y pelvis. El paciente está en choque, está sangrando, tiene hasta 3 litros ahí adentro, está exsanguinándose y no lo sabemos. Y puede ser por estos 3 sitios. Luego vamos a la D del déficit neurológico, en donde debemos de hacer un examen neurológico mínimo, buscando si el paciente está alerta, si no está alerta, a ver si responde a estímulos verbales, si no responde a estímulos verbales, si responde al dolor o está sin respuesta. La apertura y la respuesta pupilar, la función motora y sensitiva, el tono de esfínteres y a recordar que las drogas y el alcohol afectan la sensibilidad del examen físico. Pero que el paciente tenga efectos de drogas o alcohol, que esté con aliento etílico, que haya usado drogas, no categorizar o encasillar a este paciente que tiene alteración de estado de la conciencia por las drogas o el alcohol. Siempre hay que descartar el trauma, porque estos pacientes nos los llevan sin diagnóstico. Estaba tirado en la escena del trauma y no sabemos si lo atropelló un carro, apenas tiene un par de estigmas de trauma, no sabemos si convulsionó, así que hay que tener cuidado y considerar a todo paciente que su problema neurológico o su alteración de estado de la conciencia viene de un traumatismo cerebral y no de efectos de psicotrópicos. Detrás de esto es lo que vamos. Este es un paciente con una tomografía en la cual se ve un claro y grande hematoma subdural que le habían sangrado algunas ramas de las que conocemos como venas puente. Por último, la exposición, la E de la exposición al examen físico completo. El paciente politraumatizado debe desnudarse y examinarse rápidamente de la cabeza a los pies, viendo orificios, viendo impactos por arma de fuego, viendo heridas por arma blanca, abrasiones, contusiones, enfisema subcutáneo, hematomas, cuerpos extraños, etcétera. Hacer un examen rapidito para ver si el paciente tiene algún problema que atente contra su vida. Eso lo hacemos en la exposición. Vean, este es un vuelo y están haciendo los checklists con todos esos aparatos y ellos tienen un protocolo en donde tienen el paso 1 hasta el 75, 80, no sé cuántos pasos serán para poder despegar un avión y que las 180 personas que vayan en el jet sobrevivan. Pues lo mismo nosotros debemos hacer en el paciente politraumatizado, un checklist. Y debemos de pasar el paso 2 hasta que establecimos con seguridad y corregimos los problemas en el paso 1. No despegamos. Y ellos llevan a buen término la vida de los 170 pasajeros que tengan ahí y nosotros llevamos a buen término a nuestro paciente politraumatizado que debe cumplir ese checklist, ese chequeo y no dar por sentado que todo está bien, sino que hay que revisar los controles como lo están haciendo ellos
ver que todo esté bien, volver a revisar los niveles de aceite, de frenos, de qué sé yo, que tantas cosas miren. Nosotros tenemos ese checklist en cada parte de nuestras siglas del A, en cada parte del B, en cada parte del C, en cada parte del D, cada parte del E, para poder hacer todo protocolizado en nuestros pacientes, cumplido el protocolo y que no se nos muera, ojalá, nadie por un traumatismo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad por haberme presentado acá con ustedes. Lamentablemente no puedo estar en vivo. Ahorita son casi las 3 de la tarde. La conferencia es a las 7 de la noche. Estamos grabando 4 horas antes porque le contaba al doctor Fon que tengo un compromiso académico internacional igual de importante que este con ustedes, pero el otro tengo que estar presente y es una defensa de unos trabajos de investigación y este pues con la tecnología, con las ventajas ahora que tiene la tecnología, lo estamos grabando, pero de corazón estoy con ustedes, con los alumnos, con la academia, siempre tratando de dar con humildad el mensaje siempre de enseñanza, e instándolos a aprender mucho, a leer mucho, a recordar, a repasar la fisiología, la anatomía, la bioquímica y a aprender lo que viene, la cirugía, la ginecología, todo el mundo que se les viene hospitalario, porque ahí vamos a cerrar el círculo de la educación superior y vamos a tener de ustedes unos buenos profesionales. Así que de verdad es un gusto haberme podido dirigir a ustedes. Si tengo la oportunidad de contestarles a través del teléfono, algún chat o alguna forma, yo voy a tratar de estar pendiente de las 2 de la presentación que tenemos el compromiso y también de ustedes. Así que es un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias.